Demares International School. En Demares aprendemos divirtiéndonos. La educación es el primer paso al éxito. Por eso en Demares International School te ofrecemos clases personalizadas utilizando la metodología de Abeka Books, desarrollando las facultades físicas, mentales, sociales y espirituales. Impartidas por maestros altamente calificados, contamos con amplias instalaciones, áreas verdes y de juegos. No esperes más, somos tu mejor opción. Contáctanos. Demares International School, donde el conocimiento es luz. Ahí en Lucas 11:52, recuerda, leíamos: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Otra Biblia dice: habéis quitado la llave del conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Entonces ese espíritu de religión viene a quitarnos esa llave. ¿Es una llave de qué? Es una llave de ciencia. Es una llave de conocimiento. ¿Por qué no logramos salir de la deuda? ¿Por qué no logramos salir de la hipoteca? ¿Por qué no logramos alcanzar muchas cosas todavía? Humildemente debemos reconocer que nos falta ciencia, que nos falta conocimiento revelado, que tal vez tenemos letra, pero la letra no está llena del espíritu de revelación y de sabiduría, que es la que nos va a terminar posicionando como cabeza y abandonando las posiciones de cola en la vida. Ustedes le han quitado la llave del conocimiento. La gente hoy no quiere leer la palabra. La gente no quiere meditar en ella. La gente quiere que otra persona le lea y le explique. No, usted no puede quedarse con lo que oye en el púlpito. Usted tiene que ir a su casa y leer más y buscar más y orar más, porque Yahweh le va a dar a usted ahí, por el espíritu de profecía, la revelación que usted necesita para cumplir su propósito. Así que los regaña, los censura. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impediste. Oiga, qué tremenda sentencia y qué cosa dura para nosotros, porque fuimos también víctimas de ese espíritu de religión. O sea que la interpretación que los fariseos daban a ese conocimiento era una interpretación religiosa que nos embotó el entendimiento, que nos puso un velo en el corazón. Eso nos insensibilizó y nos dejó incapaces de poder ver y entender acerca del reino. Por eso, hasta el día de hoy, hay gente que cree que el reino se trata de ser rico, de ser millonario, de tener comida, vestido, de aparecer en las primeras portadas de los diarios o de buenas revistas o en la televisión, o tener fama, o andar en vehículos de
de último año. Hay gente que cree que reino es sencillamente una vida de lujos, una vida de placeres. ¿Por qué? Porque el espíritu de religión nos quitó la llave del conocimiento, y en la interpretación que los fariseos hacían acerca de la palabra era que esto se trataba de pasarla bien y de vivirla bien, pero no entendían lo que ahora nosotros, bendito el Abba, entendemos, que el reino de nuestro Padre se trata de justicia, de gozo y de paz en el Espíritu, y que primeramente hemos de anhelar las riquezas espirituales, y que primero hemos de anhelar y de amar la palabra y de amar la oración y la búsqueda incansable de los dones del Ruach HaKodesh. El reino de nuestro Padre no se trata solo de estar viendo qué como, qué me visto, qué hago, qué estudio, de qué trabajo, sino que se trata de administrar los dones y las riquezas espirituales. Conocimiento que había estado vedado, es una revelación muy nueva, todavía estamos en pañales en ella, a pesar de que ustedes como yo tengamos ya más de 3 décadas de estar en esto. La revelación en realidad es todavía fresca y todavía no está asentada. Todavía esa revelación tiene el espíritu de religión y sus amigos como adversarios. Todavía esta no es una verdad asentada. Ha sido revelada, está siendo promulgada, pero no está todavía establecida. Falta algo más de peso apostólico y profético, que vendrá, por supuesto, de parte del Ruach HaKodesh. Entonces ella viene y ciega el entendimiento, nos pone un velo, nos insensibiliza. Empezamos a decir que el Padre es quien nos manda las enfermedades, que el Padre es quien se lleva mis bendiciones. Empezamos a decir que el Padre es un rey enojado, que está con una vara esperando a ver a qué hora yo me equivoco para caerme encima. Empezamos a comer algo distorsionado, que nos hizo alejarnos de las verdades del reino, de las llaves verdaderas del reino. Segunda de Corintios 3, en el verso 14 dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Oigan lo que está escribiendo el apóstol Pablo, haciendo una comparación de lo que fue el Antiguo Testamento cuando la gloria y el conocimiento vino sobre Moisés, porque recuerde que las leyes que se escribieron en la piedra era conocimiento divino, ¿verdad? Entonces está haciendo una comparación de que aún ahora, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto, dice, sobre el corazón de ellos. La buena noticia, ¿verdad? Para nosotros viene más adelante y dice: y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero, bendito pero, cuando se conviertan al Adón, cuando se conviertan al Adón, el velo se quitará. Y la palabra conversión es una palabra muy profunda que la religión ha manoseado demasiado. Convertirse implica la adquisición de un conocimiento revelado. Conversión significa que yo obtengo un conocimiento de cuál es mi estado caído, mi estado pecaminoso, mi destino, porque la paga del pecado es muerte, y todos los que están en pecado son destituidos de la gloria de Elohim, etcétera, etcétera. Yo tengo que tener todo ese conocimiento para que luego venga el conocimiento de que el Padre envió a su Hijo a morir por mí y me perdonó
perdonó de todos mis pecados y que la sangre del Hijo me limpia de todo pecado y que Él arrojó todos mis errores, rebeldías y transgresiones a lo profundo de la mar y no se volvió a acordar nunca más de ellos. O sea, le estoy hablando de un nuevo nacimiento, pero no de un nuevo nacimiento donde ya aquí le pongo la mano y usted ya nació de nuevo. No, estoy hablando de una conversión que implica que usted va a destruir un pensamiento negativo y va a permitir que el nuevo conocimiento revelado le manifieste una nueva clase de vida que usted no conocía y a la cual usted se apega, toma una decisión de vivirla y de ponerla por obra. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? Pero cuando se conviertan, porque el que tomaba, se echaba su cervecita, era feliz tomándose sus cervecitas, y el adúltero no le molestaba adulterar, y el que mentía no le molestaba mentir, y el que robaba no le molestaba robar. Pero cuando viene la luz del conocimiento, viene la palabra revelada, viene una llave del reino, y ese conocimiento empieza a decir: no cometerás adulterio, no robarás, ¿verdad? No codiciarás las mujeres de tu prójimo, no matarás y todo. Cuando esa luz viene a iluminarnos, entonces ahí, y viene con revelación, la persona toma esa decisión de conversión, ¿no? O sigo con la obra de la carne, o aquí me han dado un conocimiento de una vida que yo no conocía. Por eso me encanta un comentario explicativo muy lindo que dice: yo he venido a darles y a comunicarles una vida que ustedes no conocían, y he venido a impartírselas en una forma rica y exuberante. ¿De dónde? De la revelación, de la palabra iluminada, fresca, revelada, traída por la Sofía y por el Ruach HaKodesh. Pedro dice: tú eres el Hijo del Elohim viviente. Sí, sobre esa exclamación yo edificaré mi iglesia. Esa será la roca, ese será el fundamento para mi esposa, para la iglesia. Y a ti te digo que te daré la llave del reino. Esa revelación y ese conocimiento que acaba de venir a tu vida es el que te va a abrir las ventanas de los cielos, las puertas del reino, como lo quiera ver, para que nosotros podamos ir siendo alimentados y mejorados cada día. Será cuando se conviertan, dice Aladón, que el velo se quitará. Y resulta que cada vez que somos expuestos a una palabra revelada, cada vez que leemos la palabra y el Ruach está ahí con nosotros, podemos ir alcanzando en mayor grado y dimensión esa conversión. Podemos ir siendo gente más brillante, más de luz, de mayor peso en el mundo espiritual. Por eso yo me aflijo cuando la gente no quiere leer la palabra, cuando no quieren orar, porque yo sé que la única manera de que podamos vivir ese reino de justicia, de paz y de gozo es en la búsqueda de la palabra, en la interpretación que el Ruach HaKodesh nos dé en tiempos de oración, de meditación, de oración reflexiva que tanto nos hace falta dentro de las congregaciones, porque hasta en eso el espíritu de religión metió sus garras. Nosotros todavía no oramos de forma revelada, todavía seguimos orando en los esquemas de la religión, todavía seguimos orando en los esquemas, patrones y maquetas que nos dejó el espíritu de religión, el espíritu fariseo, que interpretó la palabra a su manera para quitarnos la llave del conocimiento. Y el Yahshua le dice: no entraron ustedes, y todavía impidieron que los que querían entrar, ustedes no los dejaron. Eso es una cosa tremenda. Pero en esta casa
nos esforzamos, como también en otras casas de Elohim, porque haya palabra, porque traigan Biblia, porque apunten, porque se aprendan los versículos, por animarlos a orar, por animarlos a escudriñar la palabra, porque aquí está contenida la vida, y no solo la vida Zoe, sino también la vida humana en este libro, en esta constitución divina, en este libro maravilloso y vivo. Aquí está escondida la revelación de la vida completa. Por eso en San Juan dice: si a vosotros os parece que en ella está la vida, escudriñenla, escudriñenla, escudriñenla. ¿Qué pasa con aquellos que no abren la Biblia en su casa y tampoco aquí? A ellos no les parece que aquí está la vida, porque si les pareciera, la abrirían. Amén. Vuélvase al que tiene al lado y dígale: ahí en su Biblia está la vida de Elohim. Escudriñela, escudriñela. Vamos, niñas, por acá, repítanselo. Escudriñenla, escudriñenla. Porque eso de ser cristiano y solo saberse San Juan 11:35, eso no vale. Amén. Hay que escudriñarse y deleitarla para pelear contra el espíritu de religión, para pelear contra ese espíritu de religión tan tremendo. El velo está puesto sobre el corazón de ellos. Nuestra fe es que mientras más oímos palabra y mientras más nos exponemos a la palabra, el velo se quitará. El velo se quitará de nuestros corazones, porque el Adón es el Ruá, y donde está el Ruá del Adón, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Adón, somos ¿qué? ¿Somos qué? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Ruá del Adón. 20 años puede permanecer usted en una congregación, y si no toma la determinación de escudriñar la palabra, tener una vida de oración, pedir el espíritu de revelación y de sabiduría para que le alumbre los ojos del entendimiento, usted no va a progresar mayor cosa en su vida espiritual, porque solo teniendo la llave del conocimiento es que nosotros vamos a ir siendo transformados de adentro hacia afuera, transformándome desde acá. El que era egoísta, peleón, el que era avaricioso, rencoroso, el que tenía la mancha allá adentro, va a sufrir una transformación cuando la palabra como luz lo ilumine, cuando la palabra como agua lo lave. En cualquiera de sus simbologías, la palabra lo tiene que lavar, lo tiene que limpiar primero de adentro. La transformación es primero interna. El que odiaba deja de odiar. El que no podía ver a alguien ni en pintura, empieza a fluir el amor de Elohim sobre su corazón. ¿Me oye entender? El cambio es primeramente interno. Puede decírselo a su vecino: el cambio es primeramente interno, donde el velo es quitado del corazón. El velo es quitado del corazón. El velo es quitado del corazón. Y luego esta transformación se va a ver por fuera. Eso que ocurrió adentro se va a ver afuera, en gestos, en actitudes, en hechos, en obras. El apóstol Pablo lo decía: el que mentía no mienta más, el que robe no robe más, y el que hacía esto ya no lo haga más. Pero no lo va a hacer por el poder de la mente, sino por el poder de la conversión, de que vino una palabra iluminada por el Ruá que le ayudó a transformar las tinieblas en luz, y esta luz entonces domina el alma, la estructura que está en el alma la vence, y finalmente el reino de Elohim se establece en una vida, y ya los celos no tienen poder sobre mí.
El egoísmo no tiene poder sobre mí. La envidia no tiene poder sobre mí. La amargura no tiene poder sobre mí. Los resentimientos no tienen poder sobre mí. ¿Por qué? Porque yo ya me convertí. El velo del corazón fue quitado. Y ahora yo tengo la llave del conocimiento revelado que me da poder y autoridad sobre todas aquella vieja naturaleza y las mentiras del diablo. Ahora yo me enseñoreo sobre ellas. Ahora yo soy cabeza y ellas están en la cola. Entonces yo puedo, como tengo el reino de amor, de gozo, de paz y de justicia dentro de mí, manifestarlo también a otras personas. ¿Me doy a entender, iglesia? ¿Me doy a entender? El espíritu de religión ha hecho bien su trabajo y nosotros tenemos que apresurar el paso del Ruach en nuestras vidas. Bendito el Abba, que ese velo puede ser quitado por medio del nuevo nacimiento, por medio del conocimiento revelado. El evangelio de Pablo, que era por revelación divina. Por eso decía ahí en 2 de Corintios 4, ahí en esa misma cita, más adelantito, 2 de Corintios 4, 3, 6, porque Pablo decía, según mi evangelio, porque el evangelio que yo enseño no es según revelación humana, porque yo no lo aprendí ni de carne ni de sangre, sino que según mi evangelio, lo que yo recibí del Ruach en el Espíritu, así hablaba él, sean confirmados conforme mi evangelio. Ve ahí en 2 de Corintios 4, 4 o el 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Elohim. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Yeshua HaMashiach como Adona, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Yahshua. Porque Elohim, oiga bien, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Yeshua HaMashiach. ¿Comprende un poco más ese verso? Es Elohim que mandó que de las tinieblas del pensamiento oscuro religioso resplandeciese la luz, la palabra revelada. Es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Qué es lo que hace la palabra revelada? Quita el velo del corazón, hace que las tinieblas se ahuyenten. Por eso decía Pablo, para iluminación del ¿qué? ¿Para iluminación de qué? ¿Para iluminación del qué? Para iluminación del conocimiento. Para iluminación del conocimiento, porque a veces tenemos conocimiento que es logo, tenemos conocimiento que es letra, pero necesitamos la iluminación, o sea, la revelación, o sea, la sofía, o sea, la impartición del espíritu de la profecía sobre esa palabra, esa iluminación, esa revelación, eso que hablaba el apóstol Pablo en Efesios 1:17, oro al Padre de nuestro Señor, de Yeshua HaMashiach, que os dé espíritu de revelación y de sabiduría para que le alumbre los ojos de su entendimiento y entonces puedan, y empiezan los vocablos, puedan entender, puedan saber, puedan comprender. Todo habla acerca de la supereminente grandeza del poder que opera en nosotros para comprender el poder de la resurrección, para comprender cuál es la herencia entre los santificados. Para todo eso se necesita esa iluminación del conocimiento. Y cuando esa iluminación del conocimiento viene sobre nuestra vida, es como cuando somos transformados de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Ahí es donde se provoca la transformación. ¿Por qué
una persona recae y recae en el mismo pecado porque está luchando con su propia fuerza, está a fuerza del alma queriendo ser bueno, a fuerza del alma quiere dejar de beber. Ya no debo beber, ya no debo beber, beber es malo, ya no debo beber, ya no debo desear la mujer de mi prójimo, ya no debo desear el esposo de mi hermana porque eso es malo, ya no lo tengo que hacer. Y lo que queremos es atar a la bestia, dominar la bestia, encarcelarla. Pero en cuanto esa bestia haya la manera de soltarse, va a salir a hacer lo mismo. Por eso dice la palabra que no seamos como la cerda lavada que vuelve al cieno, al lodo, a restregarse, y que no seamos como el perro que vuelve a su vómito. Pero eso sucede a causa de que las personas tienen un conocimiento que no es iluminado, no es revelado. Entonces no tienen el poder y no tienen la autoridad para decirle al vino que rojea sobre la copa, bien sobre el cristal, bien refulgente, decirle: no tienes poder en mí. Yo tengo un conocimiento iluminado y he sido transformado. Hasta mi hígado, hasta mi gusto, hasta mi paladar ya no tiene deseo de pecar, ya no tiene ganas de pecar y ya no le gusta el olor ni el sabor del pecado. Ahora más bien lo aborrezco. ¿Por qué? Porque hubo la iluminación del conocimiento que encontramos en el rostro de Yeshua HaMashiach. ¿Y dónde está el Ruach del Adón? Ahí hay libertad para ser transformados a la misma imagen de Él. Le estoy hablando a la iglesia, le estoy hablando a la esposa, le estoy hablando que esto es lo que Él preparó para esa esposa espléndida, poderosa, maravillosa. Una esposa que el velo va a ser quitado de su corazón. Ella va a ser empoderada por el espíritu de la profecía, porque ya lo vimos en Apocalipsis, que dice la palabra que Yahshua es el espíritu de la profecía y que ella reinará. Y que Él reinará aquí en la tierra con su esposa amada. Una que el Ruach HaKodesh está preparando justo ahora, no mañana. Él está preparando hoy y está preparando todos los días a la esposa que va a ser empoderada para llevar al cumplimiento del plan maestro del esposo y del Abba Yahweh. La gran cuestión que usted y yo tenemos que preguntarnos es si nosotros estamos dispuestos a buscar del Abba Yahweh para formar parte de la auténtica iglesia de Yeshua HaMashiach, o seremos de las concubinas que venimos solo al templo a disfrutar de sus placeres, a disfrutar de sus deleites, a pedirle ropa, comida, a pedirle joyas, a pedirle que me arregle la vida. Pero tenemos un placer momentáneo y luego yo le digo: tú por un lado y yo por otro lado, porque eso es la concubina, la que busca solo el placer, la que quiere solo venir a danzar, a aplaudir, a sírvanme a mí porque yo soy la que inventó el agua hervida, aquí yo soy el centro del universo. Hay un montón de concubinas dentro de las congregaciones, pero el Ruach HaKodesh nos conoce a todos. El Ruach HaKodesh nos conoce a todos y Él conoce a la esposa porque la vio desde antes de que estuviéramos aquí en la tierra. El Ruach vio a la esposa allá en el tabernáculo del cielo y Él nos conoce. Por eso Él anda buscando no solo adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, anda buscando a la esposa y pasa por uno, dice concubina, esta concubina, este otro concubina, allá hay una que es esposa, yo la reconozco. El velo de su corazón será quitado y por la iluminación del conocimiento que vio en la gloria de Yahshua, su marido, a quien ama, va a ser transformada. ¿Habrá alguien entendiendo? ¿Me voy a entender? Le pido al Ruach que me ayude
a darme a entender. Y también descanso en que el verdadero maestro es Él. Al final es Él quien termina convenciendo, enseñando y redarguyendo. ¿Seré esposa o seré concubina? ¿Qué quiero ser? ¿La mujer de deleite, la mujer de una noche, la mujer de placer? ¿O quiero ser la esposa, la que lleva la corona, la diadema de reino, la que se sienta al lado del esposo para gobernar, la que tiene atribuciones de reinado, la que tiene acceso a la recámara del rey, la que es capaz de embarazarse, la que es capaz de embarazarse de los sueños del esposo, de los anhelos del esposo, la que es capaz de embarazarse del plan magistral de Yahshua para la salvación del hombre, la que acepta reto, la que acepta compromiso, la que acepta que va a tener que sufrir grandes dolores de parto para dar a luz el plan maestro de salvación de su marido para toda la humanidad. ¿Qué quiero ser yo? ¿Concubina o quiero ser esposa? ¿Quiero tener responsabilidades? ¿Quiero tener deberes? ¿O solo quiero derechos y placeres y demandas? Así es la gente. Yo voy el día que quiera, pago los tributos si yo quiero, doy ofrenda cuando me nace. Si nos citan a las 9, yo llego a las 11. Si el culto es a las 6, yo me aparezco a las 8. Son iglesias concubinas, andan buscando su propio placer, quieren que el reino se acomode a su agenda. Pero la esposa que fue iluminada por el conocimiento, ella sabe cuáles son sus deberes de esposa y sus responsabilidades de esposa. Y la esposa tiene puesta la mirada en el esposo y en su reino de luz, mientras la concubina tiene puesta la mirada en los vestidos, en los escaparates de tienda, en la fábrica de los vehículos más lujosos y famosos, en el billete, en el dólar, en el euro. La concubina tiene su mirada en otro lugar. Pregúntese a usted mismo, ¿es esposa o es concubina? ¿Te ha la religión envuelto en un concubinato o habrá podido su corazón anhelar tanto ser esposa que el Roh haya venido para transformarte? Para transformarte, porque he de decirte que todas venimos en condición de concubina. Todas venimos buscando que Él nos dé. Pero hay una transformación. Y la concubina dice un día: ya no te amo por lo que me das, sino por quien tú eres. ¿Ves? Ya no es por lo que tienes, es por lo que tú eres, significas y representas para mí. Y estamos viviendo un tiempo que es una torpeza de parte nuestra no ponernos a la altura de los tiempos que estamos viviendo. Este no es tiempo para estar jugando a la iglesia. No es tiempo para tener un pie en la iglesia y el otro en el mundo. No es tiempo para jugar con la misericordia del Eterno. Es tiempo de tomar una decisión y decir: sí, acepto, soy tu esposa, con todos los beneficios, derechos, como también deberes y responsabilidades, con todos los dolores que producirá a la esposa el dar a luz aquello que Yahshua quiera traer a manifestación a esta tierra. Porque hoy por hoy, hermano, hasta en la oración
se ha perdido la oración de dar a luz en el Espíritu. Cuando yo me acerqué al Padre y orábamos en diferentes oraciones, súplicas y gemidos, y orábamos en oraciones de dar a luz, oraciones de parto, oraciones con dolor auténtico, donde nosotros, si no al día siguiente, a la semana siguiente, nosotros estábamos viendo la manifestación de esas cosas. Hoy pregúntele usted a la gente que ora si sabe que es una oración de parto, si sabe que es dar a luz algo del reino espiritual a este ámbito natural. Son enseñanzas que están olvidándose en el tiempo, porque el espíritu religioso sigue embotando la gente, sigue poniendo velo en el corazón, y aun cuando leen la palabra les queda siempre el mismo velo. ¿Por qué? Porque aunque lean la palabra no se han convertido. ¿Me doy a entender? Su visión es de concubina. No hay mediación del Ruaj. Pero si aquella persona insiste, como aquel etíope que no entendía la palabra, pero ahí estaba y leía y leía y no entendía, y leía y leía y no entendía, pero Yahweh nos ama. Y todo aquel que quiere entender, el espíritu de sabiduría vendrá sobre él. Si él ha dicho, pídeme, pide sabiduría. El que se crea falto de sabiduría, pídala a Elohim, que Él es amplio en darla y la da sin reproche. Te la da sin reproche. Y yo puedo decirle, Padre, en el nombre de Yahshua, espíritu de sabiduría, fluya de adentro hacia afuera. Esa sabiduría que es pura, que es tierna, que es benigna, que da vida y está llena de buenos frutos. Dame esa sabiduría. Ella vendrá a usted, porque lo que usted le pida en el nombre de Yahshua, conforme a la voluntad del Abba, Él ha dicho que se lo dará. Y Él mismo nos dijo que oráramos pidiendo sabiduría, rechazando la sabiduría terrenal, que es animal, que es diabólica, que es vengativa, maquinadora. Pero necesitamos tomar decisiones. Necesitamos dejar de jugar a la iglesia y creer que siguen hombres de carne y sangre. Tienen que ver a Yahshua. Yahshua les tiene que ser revelado para que se humillen bajo la poderosa mano de Él. ¿No ven que nuestra presencia corporal es débil y menospreciable para ustedes? Pero el día que vean a Yahshua en gloria y majestad dentro de nosotros o atrás de nosotros, sus corazones se arrodillarán, no ante la carne y la sangre, sino ante el mandato de ese esposo que dijo, ella es mi sierva, él es mi siervo. ¿Me doy a entender? Y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Adón, y nos someteremos a sus designios. Y así nos pusiera un saqueo, un enano, un ladrón, y Yahshua dijera, ahora este va a ser el pastor de ustedes. La carne diría, ¿cómo ese taco así, ladrón, bandido? Pero cuando hay revelación, lo que Él fue una vez ya no lo es. Y lo que Yahweh purificó, nadie puede llamar inmundo. Tendríamos entonces un entendimiento mayor que lo que reino quiere decir, no iglesia como la conocemos. Reino, un rey que tiene una enorme estructura de gobierno. A veces yo siempre digo, la gente cree que allá en el cielo son un montón de nubes y solo está el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, como una nubecita anda por ahí. Hablamos de un reino y hablamos de que Elohim, el plural, la pluralidad. El Elohim plural
tiene una estructura de gobierno que solo la podríamos imaginar, y aún creo que nuestra imaginación se quedaría corta. Y entenderíamos reino, no cuatro paredes, no necedades y caprichos humanos. Entenderíamos reino si el espíritu de religión estuviera quebrado en nuestras vidas. Pero todavía nos posee, todavía nos domina, todavía marca aún nuestras actitudes dentro de la congregación. Por eso es importante tomar la decisión personal de destruir las fortalezas religiosas, esas que nos impidieron la luz del conocimiento, que nos llevaba a la manifestación del reino y nos dieron una interpretación farisaica que torció el camino, cegó la vista, endureció el corazón y nos enseñó de manera torcida, porque vuelvo y repito, la iniquidad quiere decir lo torcido. Y la iniquidad es la sustancia que el diablo usa para torcer toda intención y palabra que ha salido de la boca de Elohim. Usted lo ve en Lucas 4, en la, entre comillas, tentación de Yahshua. Usted ve ahí a Satanás usando la palabra, pero ya la está usando torcida, porque eso es lo que hace la iniquidad, torcer. ¿Soy esposa o concubina? Van a haber muchas guerras espirituales, no como las que estamos viviendo ahorita. Van a haber convocatorias de reino a guerra y batallas espirituales. Y ya va a ver usted ahí cuántos escuchan el llamado y cuántos se apersonan. Llamados a que vienen los salmistas, se llenan. Yo no tengo nada en contra de eso, está bien que se llenen los estadios, está bien. Lo que no estoy a favor es que cuando el esposo llama a la esposa, ella no se presente. Que cuando el esposo llama a la esposa, ella no se presente. Y sea ella quien decida a dónde, cuándo y cómo es que quiere ir. Esa no es iglesia, esa es concubina. Embotado. Elohim mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Él es el que resplandeció en nuestros corazones. Lo liga con la otra palabra, el velo está puesto en el corazón. Resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Ay, solo para decir qué fogonazo de luz, qué destello, qué centella. No, para iluminación del conocimiento, para iluminación del conocimiento de la gloria de Elohim en la faz de Yeshua HaMashiach. ¿Y sabe por qué habla de iluminación? Porque para la auténtica esposa, ella trae grabada en las tablas de su espíritu el conocimiento de la palabra, pero está vedado, pero está oscuro. Pero cuando viene el espíritu de revelación o el espíritu de la profecía, ilumina algo que ya existe adentro. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? Ilumina algo que ya está adentro. Esa gloria que nosotros conocemos de lava, que la conocimos allá cuando éramos piedras de fuego en el río de fuego, en el altar de Elohim. Esa gloria está grabada en las tablas de nuestro corazón. Por eso Él dice que en el nuevo pacto grabaría su ley ya no en las tablas de la piedra.
sino que la grabaría en las tablas de nuestro corazón para que nunca, nunca lo abandonáramos, para que nunca, nunca jamás lo dejáramos. Cuando Él viene, viene solo a iluminar la gloria que nosotros ya conocíamos, y entonces de estar dormidos despertamos a esa gloria tan amada, tan querida, tan conocida, tan familiar, porque habíamos vivido rodeada de ella allá en las eternidades con Él. ¿Lo comprende? Es para la iluminación del conocimiento de la gloria de Elohim en la faz de Yeshua HaMashiach. Usted dice: yo no conozco a Yahshua. Usted lo conoce, solo que está olvidado, está vedado, tiene un velo. Pero el día que lo veas, tú vas a saber que ya lo conocías. El velo será quitado. Y usted dice: yo no lo conozco, yo nunca he visto a Yahshua. Pero cuando te conviertas, el velo se te quitará, y cuando lo veas, tú vas a ver que ese rostro es familiar, es amado, es querido, es nuestro. No se escondió de nosotros desde que estábamos en el principio. Ay, nosotros conocemos hasta su voz. Por eso dice la palabra: las ovejas oyen mi voz y me siguen. Y como si es la primera vez que a mí alguien me habló del evangelio, yo es primera vez que oigo hablar de que alguien mandó a su hijo a morir por mí y me dice: ¿usted quiere recibirlo? Y yo digo: sí, yo quiero. ¿Y de dónde me nace ese querer? Mis ovejas, dice Yahshua, conocen mi voz, conocen mi voz, por eso me siguen. Por eso me siguen, porque ya lo conocemos. Y lo que hará el espíritu de la profecía será iluminar el conocimiento que ya traemos grabado en las tablas de nuestro corazón. Pero para eso tiene que haber la parte tuya y mía que tenemos que poner. Y hacer guerra contra este espíritu de religión. Hoy le estoy ofreciendo un evangelio revelado para que vea, para que oiga, para que entienda y se caiga el velo y pueda ser realmente hijo de Elohim, esposa, iglesia del Mashiach. ¿Me doy a entender, iglesia? Tiene que haber un compromiso personal. Tiene que buscar esa conversión. No es magia, es fe. No es magia, es fe. Es un proceso de conversión en el que, a medida que la iluminación del evangelio de la gloria del lava está en el rostro del Mashiach venga a nuestras vidas, nosotros iremos siendo transformados. Ya no seremos concubinas sino esposas. Ya no amaremos las tinieblas sino que la luz, porque dice la palabra que los hombres amaron las tinieblas más que la luz, y que cuando sus obras trataron de ser reprendidas, ellos se enojaron porque amaban más las tinieblas que la luz. Pero la verdadera esposa, aunque le dé pena, aunque le dé vergüenza, aunque vaya con lágrimas y dolor al altar, le pondrá sus obras, por más negras que sean, por más feas que sean, porque algo dentro de ella le hace saber que es esposa, y que el esposo la lavará de su mancha, la lavará de sus sangres, la lavará de toda su suciedad y la pondrá al lado de él como esposa amada. ¿Me doy a entender, iglesia? ¿Me doy a entender? Se sabe
Entonces no le escondo nada. Oh, yo me he quedado con la boca abierta cuando yo sé que alguien ha cometido un pecado y le pregunto, ¿hiciste eso? ¿Dijiste aquello? Y me lo niega. Digo, mi corazón, porque aquel que es reprendido, aunque su pecado lo pudiéramos ver muy negro, pero si lo trae a la luz, eso va a ser perdonado, eso va a ser sanado. Pero si yo amo la tiniebla y protejo mi pecado, y protejo mi mentira, y protejo mi adulterio, y protejo mi resentimiento, lo que está quedando ahí de manifiesto es que yo soy un amador de las tinieblas. Hay gente que cuando hablamos de tributo dice aquí, sí, amén, gloria a Dios. Y bien sabe Yahweh que no tributan. Y digo yo, ¿por qué aman sus tinieblas? Si Él todo lo sabe, Él todo lo mira, su ojo todo lo mira y su párpado dice, todo lo escudriña. Yo como David, yo digo, prefiero caer en las manos del Padre y no de un enemigo humano. ¿Recuerdan ese pasaje? Cuando hubo la mortandad, le dio Yahweh a escoger. O en manos de tus enemigos que te venzan, que no te... Mejor en las tuyas, Padre, porque tú tendrás misericordia de mí. ¿Me doy a entender? Que a uno, usted dijo, con pena, con dolor, con vergüenza, sí, pastora, sí, hermana, yo lo hice, lo dije, y créame que el Ruá me ha reprendido y no he tenido paz. Ve, y viene aquello a la luz. ¿Y qué hace la luz? Lo limpia, lo sana, lo perdona. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. A mí cuando el Padre me dice venga para acá, se acuerda de ese asunto, cómo fue que se dio eso. Por lo menos a mí así me platica, ¿verdad? ¿Cómo fue que se dio eso? ¿Por qué pasó eso? Y yo empiezo a contarle mi historia. Y muchas veces contándole mi historia me doy cuenta de errores que cometo. Pero no estoy diciendo como tratando de convencerlo a él, sino que tras que lo estoy diciendo digo, realmente, Padre, que solo en tu luz veremos luz. A la luz de mi razonamiento, esto no se miraba así, pero platicándolo contigo en tu luz, veremos luz. Ay, entonces ahí es yo donde todos los días vivo pidiendo perdón. Pero yo creo que hay gente que pasan semanas y nunca piden perdón, ni a Dios, ni al prójimo, ni al marido, ni a los hijos, ni a nadie. Y los que vivimos en luz todos los días, a cada rato, perdón por eso, perdón por aquello, perdón por aquello, porque la luz iluminó. Y no amamos las tinieblas, sino que las aborrecemos y amamos la luz. Mire, yo veo aquí en su corazón esto y lo otro. No, pero mire que no, que aquí, que... Y empezamos, ¿verdad? A querer proteger aquel pecado, aquel engaño, aquella mentira, aquella excusa, aquel razonamiento. Pero cuando la soltamos y decimos, ahí está, ahí está. Hace años la gente se reía porque cuando estábamos tratando un tema muy fuerte de confrontación, yo les decía, hermano, si lo sabe Yahweh, que lo sepa el mundo. O sea, si lo sabe Yahweh, ¿qué es lo que realmente importa? Que me voy a andar cuidando yo de que la gente lo sepa o no lo sepa. Si lo sabe, el que me interesa, que lo sepa. Y necesitamos avanzar en eso, hacia esa conversión de esposa, hacia esa conversión que viene a través de la iluminación de ese conocimiento maravilloso que está dentro de nosotros.
Así damos ese breve vistazo a lo que es la iglesia de Yahshua, lo que es potencialmente la esposa del Cordero. Una iglesia fuerte, sólida, poderosa, segura, victoriosa en manifestación, con visión, con espíritu triunfante, que manifiesta en todo lugar, dice la palabra en 2 de Corintios 2:14, que manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque de esto se trata todo, de conocimiento, y de conocimiento revelado. Y para que sea revelado, tiene que mediar Ruach, tiene que mediar espíritu de profecía, espíritu de revelación y de sabiduría. Y ese solo en oración, en la búsqueda sincera. Así que esa es la iglesia del reino de los cielos, llena de luz y llena de sabiduría. Y a eso debemos apuntar, hermanos, a hacer todo lo que Él quiso que fuéramos. Tristemente el vernos hoy en día tan afanados en la carne, tan ansiosos y preocupados por el día de mañana, aturdidos y confundidos por dentro, luchando solo por tener qué comer y qué vestir, atrapados en programas que nos encarcelan, llenos de ritos, llenos de costumbres religiosas que promueven los pecados ocultos, que alimentan nuestra soberbia y nuestras rebeldías. Nos vemos tan débiles, parecemos una pésima caricatura de aquella iglesia gloriosa, de aquella esposa extraordinaria y maravillosa. Nos vemos tan desaliñados, anémicos, tan adormecidos, tan sedados por la religión, tan adormecidos, tanto que no hemos podido manifestar la vida de Elohim aquí en la tierra y hacer las obras por el poder del Ruach, como es el deseo de Yahshua. Es el deseo de Yahshua y no es Él quien lo impide, no es Él quien no quiere, no es Él quien lo está deteniendo. Es usted y soy yo, mientras no destruyamos la fortaleza religiosa en nuestra alma, ahí queda capturado el poder de Elohim en nuestra vida. Si Él lo dijo en San Juan 14:12, de cierto os digo, el que en mí cree, el que en mí cree, oiga bien, el que en mí cree y que crea, como dice la Escritura, las obras que yo hago, Él las hará también. Demares International School. En Demares aprendemos divirtiéndonos. La educación es el primer paso al éxito. Por eso en Demares International School te ofrecemos clases personalizadas utilizando la metodología de Abeka Books, desarrollando las facultades físicas, mentales, sociales y espirituales. Impartidas por maestros altamente calificados, contamos con amplias instalaciones, áreas verdes y de juegos. No esperes más, somos tu mejor opción. Contáctanos. Demares International School, donde el conocimiento es luz. Ya